Que me sienta contento, orgulloso de haber lanzado la colección de historieta. El fondo, con una política muy antidiluviana y muy conservadora, había dejado de lado ciertos géneros. Se mantenía una especie de mausoleo de libro para la enseñanza media, la enseñanza superior, el mundo académico, el mundo de la investigación. Y de entrada hicimos 3 o 4 cosas muy potentes. La primera fue crear colecciones de bajísimo precio, Vientos del Pueblo, con libros abajo de los 20 pesos, y de los que hemos vendido millones, demostrando que hay un mundo de lectores que no era visible si lo ves desde las librerías, que había que llegar a él, a los barrios, a las comunidades, usando mecanismos múltiples. Entonces nos vimos obligados a crear mecanismos de distribución no tradicionales, librobuses, ferias de pueblo, bibliotecas comunales, y eso impulsó esta colección de una manera notable. Pero haber publicado la colección de historieta me parecía el acto irreverente más importante que podía yo hacer en el Fondo de Cultura. Ya tiene 8 títulos, ya vamos para 10, y he publicado algunos de los libros que más me gustan en el mundo de la historieta, desde Los Escorpiones de Hugo Pratt hasta Las Falanges del Orden Negro, o cosas de... Y ahora vienen más, o sea que esa colección me tiene muy contento. Cuando el primer número sale de la bodega de la imprenta y llega a mi casa, digo, oh, qué emoción. Por otro lado, bueno, Vientos del Pueblo como concepto me resulta muy, muy atractivo. Y algunos en particular, porque fueron muy vanguardistas, siendo una colección hiperpopular, para llegar a nivel de ciudadano que no tiene más de 20 pesos en la bolsa, usamos técnicas muy vanguardistas en la narración gráfica que acompaña el texto. Entonces, hay algunos que me gustan mucho, como La Cruzada de los Niños de Shaw, en nuestra versión, que tiene una alegoría de los niños latinoamericanos que cruzan México hacia Estados Unidos. Entre otras cosas que me pusieron de muy buen humor, es haber publicado una novela de los Gumming que me parece extraordinariamente atractiva y que gocé leyendo y releyendo, que cuenta la historia de la crisis posterior a la Primera Guerra Mundial, cuando se reúnen Lawrence de Arabia, Graves, Lewis y compañía en Oxford. Ese me pone de buen humor pensarlo, editamos nosotros. Me pone de buen humor haber traído a Barbero a México, que no estaba aquí, o haber producido libros de historia a los historiadores italianos, como la historia de la Biblioteca de Alejandría, que es un libro que tiene una doble lectura, la lectura del curioso histórico especialista y la lectura del ciudadano, que de repente, ¿de verdad se juntaron todos estos libros y luego se perdieron por culpa de un malvado incendio? De Cánfora, al que le tengo una gran estima. Me pone de muy buen humor haber editado en estos años. Híjole, al ritmo que vamos de un libro y medio diario, llega un momento que dices, ¿qué fue lo que editamos hace 3 semanas? Y tienes dudas respecto a qué fue aquello que te ilusionó, te conmovió hace 3 semanas. Pero si me quedo pensando un rato, puedo hacer una lista más amplia de mi catálogo. De cualquier manera, el fondo es muy raro, porque se ha vuelto un conglomerado de la tradición, el pasado, el peso de los breviarios. Mi batalla con los breviarios no fue cambiar la esencia de los breviarios, fue añadir 2 o 3 autores, pero sí bajar el precio brutalmente. Cuando sacamos a 49 pesos los breviarios, pues vendimos miles a estudiantes de enseñanza media que muchas veces no se los habían pedido en el cole, pero les resultaban atractivos. Entonces son maniobras conjuntas, ¿sí? El haber sacado la nueva versión del Stalin de Trotsky me puso de muy buen humor, porque la que circuló durante años estaba trucada,
Los traductores originales habían quitado pedazos al original de Trotsky y bueno, ahora hicimos una reconstruida totalmente sobre el manuscrito y eso me puso de muy buen humor. En general, y yendo a tu segunda pregunta, hemos publicado lo que queremos publicar. El comité editorial es un conglomerado de 20 tantas personas que trabajan zonas de lectura. Y hemos estado publicando lo que nos da la gana. ¿Qué se me ha escapado que otros hayan publicado? ¿Qué autor yo diría se te fue? Bueno, el problema es que nosotros no podemos llegar con chequera a Frankfurt. Que nosotros, a pesar del poder editorial del fondo, su capacidad de venta, tenemos que ir buscando otro tipo de resquicios en la producción editorial internacional. Nosotros tenemos que ser la editorial para un autor mexicano que paga tiempo, no te secuestra las regalías. Tenemos que ser la editorial que te distribuye muy bien en México y tenemos que ser la editorial que hace la mejor promoción de sus libros en México. Y sobre todo, tenemos que ser la editorial que no descataloga a los 3 meses, lo cual es el crimen internacional en el mundo editorial. Un libro llega al mercado, 3 meses en la librería, 4º mes en la parte del cajón de abajo, 5º mes de evolución. Y nosotros desde el principio optamos por una política diferente, que era nuestros libros tienen en primera línea 1 año. Y después del año, algunos merece la pena que les demos otra vuelta y los reanimemos. Porque si no, estamos ante la política cruel que han dominado las transnacionales de publico, edito, vendo. Si es bestseller, sí. Si no es bestseller, está muerto. Y si es bestseller, está vivo 6 meses. Y a los 6 meses está muerto también. Y destruyo. Nosotros no destruimos libros. Esta es decisión desde el origen de la nueva administración del fondo. Entonces, que se me hayan escapado libros de otros, sí. Sí hay. Hay un par de autores latinoamericanos que fragmentan su producción editorial y que te dan los derechos para toda América Latina, menos Argentina, donde vive mi mamá, Chile, donde mi primo es dueño de una editorial chiquita. Y en esas situaciones a nosotros se nos hace muy difícil, porque para que nuestros libros funcionen al precio que queremos que funcione, tenemos que estar con ediciones de 5 o 6 mil en línea de arranque. Y si te fragmentan el territorio, pues te matan. Y se me han ido un par de autores porque me fragmentaron el territorio. Tenemos una generación de jóvenes lectores de abajo de 25 que no han leído a Hemingway, que no han leído a John Dos Passos, que no han leído nada de Koestler, que pasó de moda en los 60 y ya no está. Y entonces inicié una política de recuperaciones. Nos salimos muy bien. Añadimos al catálogo a Golden, añadimos al catálogo a Miguel Ángel Asturias, añadimos al catálogo a una serie de autores que para mí tienen un valor, a un Koestler muy interesante, a un Amado, que tienen un valor, si pudiéramos conectar con esta generación de nuevos lectores, muy importante. Y de repente me encuentro que las transnacionales tienen sistemas de bloqueo. Entonces, quiero publicar, digámoslo claramente, quiero publicar un John Dos Passos, que no está en el mercado, no hay ni uno. Pues no lo reeditan, pero tienen un contrato que pagaron $300 a una agencia para mantenerlo vivo, y no puedo pasar. Ahí es donde he sufrido dolores de corazón, diciendo quiero este libro, quiero este otro libro, pensando en revivir para una generación nueva de lectores a ciertos autores y están bloqueados por esta estructura de las transnacionales de no edito, no reimprimo, pero tampoco lo suelto, el contrato, en complicidad con los agentes, porque el aparato del fondo se caracterizaba por eso, traducimos del griego, del polaco, del ruso, normalmente. No, el problema está en los bloqueos de contratos.
de libros que no se reeditan, pero que tampoco encuentras, pero que tampoco están libres. Y si vas hacia el autor norteamericano, el heredero en la mayoría de los casos, estás hablando de libros de autores muertos, muertos en el siglo XX, pero muertos, te van a decir, pues no sé por qué, con gusto. Y sin embargo, en el siguiente paso, la agencia y las transnacionales lo tienen bloqueado. Ahí es donde hemos tenido uno de nuestros más grandes éxitos con las producciones de Tierra Adentro. A lo largo de estos 4 años hemos captado una docena y media de autores de primer libro, con éxito ya en segundas y en terceras reimpresiones de sus libros, y nos ha funcionado muy bien. Ahora vamos a empezar esta misma política en Argentina para primera novela, y nos ha ido muy bien. ¿Valoras a esta generación? No, todavía no los valoro. De vez en cuando me sorprende que tengan muy buenos ecos entre públicos muy jóvenes. ¿Dónde estuvo la clave de que sus libros nos fueran muy bien? En que le dijimos al autor, compadre, primera novela, edición de pocos ejemplares, pero te vamos a traer a recorrer México para arriba, para abajo. Y ahora vete a Ciudad Nezahualcóyotl, a una feria de libros. Y otra vez vete a la feria de León. Y ahora vete a una preparatoria a contarles tu libro a los preparatorios. Y los autores que no conocían el mundo editorial y que pensaban te editan y adiós muy buenas, han reaccionado de una manera extraordinariamente positiva. Nuestros nuevos mecanismos de distribución permitían impulsar a autores jóvenes de primer libro de cuentos, primera novela. Quizás hay alguno que quieras destacar. Déjalos que maduren, porque luego tenemos 2 ediciones con ellos de primera novela y su segundo libro se lo da a una editorial más grande, que los maltrata, no los edita bien, los distribuye de la patada y ya para el segundo libro vuelven de regreso. Has mencionado algún aspecto que... Este año vamos a asistir a 171 ferias, grandes, chiquitas, muy chiquitas. La calidad de la distribución es pésima, la red de librerías es muy floja y la feria te permite un contacto directo con la población lectora, aunque sea chiquita, durante 3 días. Además está de moda. Nosotros llegamos además a las ferias como una aplanadora. Somos los que llevamos la mesa de ofertas de libros a 10 pesos. Y no te digo en Tehuacán, Puebla, lo que esto puede significar, o en el territorio yaqui, ¿sí? o en la planicie yucateca quintanarroense de Carrillo Puerto, llegar a una feria local con libros de 20 pesos, 30 pesos, ofertas, etcétera, es la posibilidad de tener una respuesta real. Tú tienes 3 bloqueos para leer en este país y los tienes en todos, que es, el primer gran bloqueo es el problema del precio. El segundo gran bloqueo es el problema de la no cultura familiar del libro y por lo tanto tienes que darle la vuelta, tienes que ponérselo enfrente. Me acuerdo que hace un par de años me dijeron, oye, ¿y si nos ponemos en una oferta en un mercado de la cadena Ley en Sinaloa? Y les digo, ¿por qué no? Pongamos ahí una mesita. Y me dijeron, vamos a estar al lado de los plátanos. Y dije, perfecto. ¿Cuál es el problema? El libro tiene que tener una relación de afinidad con el lector absolutamente natural. No una relación competitiva contra otras maneras de desarrollar el tiempo libre o el ocio. Para nada. ¿Quiere usted bailar? Pues baile, pero después del baile estará cansado porque no se viene a leer un poema. La cadena Fondo Ducal tiene el día de hoy 112 librerías. A lo mejor mañana tenemos 111 y pasado 113, porque la vitalidad de nuestras librerías es rara. Tuvimos que cerrar Jardín Borda porque estábamos dentro de un edificio gubernamental que está en remodelación y no hay otra. Y le dijimos al gobierno municipal, danos un punto de venta. Y el gobierno dijo, no tengo. Le dijimos, pues ni modo, se cerró. Y ampliando. El gran golpe de estos últimos 2 meses, la nueva librería en Oaxaca,
Va a ser grande la nueva librería en Monterrey, en combinación con el municipio, en un centro cultural, planta de arriba, sala de fiestas, sesiones, debates, etcétera, librería planta baja. Nos fue muy bien en la reinauguración de la librería de Tampico, porque el fondo vivió en una época la época priista, panista del fondo, pues era el desperdicio, tira el dinero, es dinero estatal, nadie te va a pedir cuentas con él. Y entonces se llegó a acuerdos absurdos. Por ejemplo, teníamos una librería en una ciudad que estaba en un centro cultural, pero para poder entrar a la librería tienes que pagar el museo, si no, no podías entrar a la librería. Y después de eso, tenías que darle la vuelta, subir por una pinche escalera de caracoles rumbrosa. Bueno, esa librería vendía 130 pesos al mes. La cerramos y llorábamos, y sí, la cerramos, para mudarla en un pacto con la universidad a una de las calles céntricas de la ciudad. Nos tomó 3 meses de negociaciones, mudanzas. Entonces el circuito de librerías está en movimiento interno continuamente. Necesitamos cambiar nuestra librería de la frontera de Sonora, porque está en un museo al que no va nadie. Entonces tenemos que cambiarla. Hablamos con el gobernador, échanos una mano, consíguenos un lugar de edificio público. Y ahí vamos. Y hoy estaba abierta una larga discusión sobre ¿nos vamos a una librería en Reynosa o no nos vamos? Porque también el problema es que ciudades chicas sin cultura librera, poner una librería es una inversión enorme. Y luego personal, y luego la luz. Y entonces estamos entrando en pactos. Pero hoy la red es la red más grande que hay, probablemente una de las más grandes de América Latina. Si sumamos a las 112 librerías, las 14 o 15 que tenemos en el resto de América Latina, ya es la red librera más grande de América Latina. El fondo ha creado una red de clubes de lectura a nivel nacional, grande, grande, grande. Yo calculo que a fines de este mes llegaremos a 13,000 clubes de lectura en todo el país. Una parte importante son clubes de lectura infantiles, con voluntariado, en los lugares más inusitados. En un mercado perdido en Cholula, hay un club de lectura organizado por nosotros a los que les regalamos libros. ¿Quiénes van? Se reúnen los sábados y van los hijos de los vendedores del mercado, que los llevan el sábado en la mañana, ahí los dejan, que no hay cole, y entonces en el suelo, y ahí va. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Mantenemos una relación continua con este club, nos comunicamos con ellos por internet y les mandamos 100 libros al año para animarlos, lo cual significa que el fondo está regalando en estos últimos 4 años 5 millones de libros. Bueno, se dice pronto. El problema es ¿qué recomiendas? Y en lugar de contestarte con una respuesta, te contesto con una anécdota. Entramos en una red de libroclubes en la costa de Veracruz, basados en secundarias técnicas, perdidas, en comunidades pesqueras de 7,000 habitantes, 11,000 habitantes, 8,000 habitantes. Y entramos y creamos clubes de lectura. ¿Y qué les mandamos? Pues ofréceles a ver qué, pero el riesgo de ofrecer es que el promotor de ese libroclub no tiene un nivel de lectura que le permita escoger, por lo tanto tienes que ayudarlo, proponer y dejar, y decir, y este tema y esto. Y se me ocurre la genial idea de mandarles El viejo y el mar de Hemingway. Mándales 300 ejemplares del viejo y el mar de Hemingway. Pasa un mes, me dicen, Paco, tenemos una reunión, frecuentemente tengo reuniones con internet con miembros de clubs de la zona costera veracruzana. Llego, se abren debates, informes, alguien se queja, los libros no llegaron en tiempo, y levanta la mano uno y dice, yo soy de los que recibieron El viejo y el mar, y él también, y empieza a aparecer los 300 libros que había sembrado del viejo y el mar. Me dicen, no, Paco, no mames, en una comunidad pescadora todo el mundo se lo sabe.
Y les digo, no, a mí generalidades no. ¿Quiénes lo leyeron y se les gustó? Varios les había gustado y mucho. Pero había como 4 o 5 léperos ahí, estudiantes de enseñanza media, que no querían libros y les digo, bueno, a ver, ustedes, esos 5, mándenmelos de regreso, ya veré qué hago con ellos. Pero, ¿qué quieren? Y me contestan, Paco, mándanos libros de dragones. La ilusión de la lectura camina por extraños caminos y tienes que tener una gran sensibilidad para ensayo y error, ensayo y error. Agarré 50 de mis libros del Viejo del Mar y los mandé a la Sierra de Aguascalientes, donde no han visto el mar en 300 años y parece que pegó. Todavía no tengo el rebote de alguien que me diga, Paco, mándanos libros de dragones. Eso te da, esa anécdota te da respuesta a tu pregunta. A veces me peleo. Digo, a ver, compañeros de Mérida, hombre, tienen ustedes 8 salas de lectura con adultos mayores, ya dejen de leerles El Principito, chinga. Está bueno El Principito, digo, basta, ya perdí esta batalla. Y sí, está bueno, pero variemos un poco, véndanles algo, regálenles algo sobre Carrillo Puerto y la experiencia del socialismo yucateco, denles libros de divulgación de la ciencia. O sea, todo un ejercicio de ensayo y error. Entonces, ¿qué les recomiendas? Yo ya aprendí, de acuerdo el sapo es la pedrada. No recomiendo nada. O trato de recomendar con gran cautela a un lector joven. De repente digo, sí es importante que un lector joven, adolescente, lea algo tan raro como Los hombres de Panfilov. Te lo vas a gozar. Es el libro que constituye el corazón de piedra del realismo socialista en la primera etapa de la guerra entre Alemania y la Unión Soviética. Hecho por un periodista que estaba ahí, lo vivió, etc. Y cuenta una historia. La escribe muy bien, la cuenta muy bien y vende 11 millones de ejemplares. Luego este mismo periodista escribe la segunda parte, bla, bla, y luego escribe un tercer libro que al estalinismo no le gusta y me lo fumigan a este hombre, Alexander Beck. Y yo rescato Los hombres Panfilov por un azar, que es el siguiente. Estoy haciendo la biografía del Che y alguien me dice, ¿sabe la historia del libro en la mochila? Y les digo, supongo que sí. Y dice, no lo sabes, porque si la supieras me hubieras respondido más rápido, me dice el que está ahí. Yo era intendencia de los batallones populares que resisten la invasión de Bahía de Cochinos. Y acababa de surtirles ametralladoras checas a 7,000 voluntarios. Y llegó el Che y dijo, ¿y el libro? Yo le dije, ¿cuál libro? Me dijo, les vamos a dar una ametralladora checa, 2 cantimploras, un pomo de café y no les vamos a dar un libro. Y yo le dije, no, ¿verdad? Y editaron Los hombres de Panfilov en las mochilas de los voluntarios que resistieron. Yo me atrapo la edición cubana de Los hombres de Panfilov, la leo y digo, es un libro muy divertido, más allá de que está en la tónica del realismo. Déjame probar. Y déjame probar a un adolescente mexicano cuya referencia sobre la Segunda Guerra Mundial, pues existe, es vaga, pero existe. Y funcionó re bien. Ahora ya vamos por el tomo 2, y ya luego el tomo 3, y ya está en segunda edición. Y ese recomendaría algunos. ¿Cuál es el problema? Que si los mando a una zona donde hay tiroteos diarios con el narco, no van a querer un libro de guerra.